Ok, bueno, estamos en el estudio de Lucas, capítulo 11, versículo 33. Entonces, empieza tú, mi amor, por favor. Ok. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Ah, Bueno, ¿qué te llama la atención de esta lectura? Lo tengo todo resaltado acá en mi Biblia, todo lo que leí, preciso. Yo creo que lo que más me llama la atención es lo que debemos de ser, lo que nos ordenan hacer, que debemos de ser luz, que debemos llevar en alto el, el título de lo que Dios nos ha dado y nos ha transformado, y que lo que está en nuestro ser es el producto que es Él, que es la palabra, las ordenanzas. O sea, la luz, cuando la escritura dice que somos portadores de luz, es de la palabra de Adonai. Sí, del producto que es Él, o sea, como esa esencia Él es que la es Él. fuente, sí. O sea, Ajá, todo lo que está relacionado con Adonai. Esa es la luz que llevamos, ¿ok? sí. Ok. ¿Y qué más te llama la atención? Eh, es como o eres luz o eres tinieblas. Mira qué es lo que refleja tus actos, ¿no? También, cuando ¿A qué se vas haciendo refiere? cosas ¿A buenas. qué crees que se refiere cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo? Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Qué crees que se refiere? Eh, Erika, ¿le ayudas? Sí, eso quería comentar. Es importante, ahí cuando dice en el 34, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. O sea, muy importante lo que nosotros podamos ver, qué es lo que captamos como primero. O sea, cuando habla como de los ojos, yo lo veo más de como de la importancia a lo que nos fijamos, si nos estamos fijando en las cosas de Dios o nos estamos fijando en las cosas del mundo. O sea, como es la primera impresión, o sea, como la viste, o sea, ¿qué le pones tu mirada? ¿Le vas a poner tu mirada a las cosas de Dios o a las cosas del mundo? Y es muy importante de entender de que si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado. O sea, si todo nuestro ser está realmente como coherente diciendo lo que veo, lo que hablo, lo que pienso, lo que siento, todo está relacionado con Mashiach, que es la luz, exactamente, pues, o sea, vamos a realmente a poder disfrutar de esa luz. Que yo no puedo decir, ay, yo creo en Mashiach, pero, pero primero un ejemplo, bueno, no sé, con los ojos, veo. Sí, o sea, veo, por ejemplo, pornografía, ¿sí? Me alimento de eso. O sea, no hay luz. Sí, una cosa es lo que yo digo, pero otra cosa es lo que sí, lo que voy a hacer. O sea, todo tiene que ser coherente a nuestros sentidos. O sea, ok, Los sentidos. Ejercitar los sentidos, exacto. ok. Marta Herrera, por favor. Bueno, ¿qué veo yo acá? Que la luz tiene un propósito y lo que estoy viendo es el propósito, eh, que no se tome de la manera equivocada, o sea, que no se pone debajo de un almud. Un almud era un cajón que se utilizaba para medir los granos. Entonces, imagine un cajón debajo, la luz debajo de un cajón, pues no va a dar, el propósito que tiene la luz es alumbrar, iluminar todo el recinto, ¿cierto? De pronto se va a ver allá algo debajo y eso, quién sabe. O si está debajo, dentro del cajón, pues se va a acabar el oxígeno y se ahoga, la luz, ¿cierto?
ya no va a haber ni siquiera luz. O sea que tiene que estar y tener un propósito y que se use de la manera adecuada como es. En esta parte yo veo la luz, la palabra, el mismo Adonai a través de Yehoshua, el Ruach HaKodesh, o sea, cada cosa que Elohim nos ha dado en la vida espiritual y en la vida material tiene un propósito y debemos usarlo de manera adecuada. Perfecto. Ok, Martica, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo por compartir al respecto? Héctor y Miriam. Bueno, yo aquí, perdón, yo aquí cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, para mí yo lo veo como que mírese, o sea, usted qué percibe en cada cosa que ve. Entonces, en el mundo normalmente la gente percibe las cosas materiales, el exterior, ¿sí me entiende? Pero nosotros que somos espirituales, percibimos lo oculto, lo escondido, la promesa, lo que no se ve, ¿sí me entiende? Entonces, entonces ahí pienso que allá es la diferencia. Cuando tu ojo es bueno, o sea, ¿bueno qué es? Pues que ve lo bueno, que ve lo eterno, ¿sí? Y tu ojo es maligno cuando ve lo heavy, lo pasajero, lo momentáneo, ¿sí? Porque eso es una ilusión, eso hoy está y mañana no está, sea dinero, sean carros, sean casas, sean cosas materiales. Entonces, dice el 35, miren pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas, o sea, no sea que estén levantando sobre la arena, ¿sí me entiende? Y no sobre la roca, y sabremos que la roca es Yeshua y su palabra. Héctor y Miriam. Ok, yo tengo la Biblia Peshita y me gusta mucho como está la traducción acá. Dice que la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Así pues, cuando tu ojo sea inocente, también todo tu cuerpo resplandecerá. Pero si fuera malo, también todo tu cuerpo estará entenebrecido. Esto me hace acordar de Eva, cuando ella miró la fruta y la codició. Entonces ella no cuidó su lámpara en ese momento, ella no tuvo ese control que nos habla tanto Pablo, el apóstol Pablo del autocontrol. Y uno puede controlar eso, ¿sí? Puede controlar muchas cosas que están sucediendo alrededor o los pensamientos también. Uno tiene ese poder con el espíritu de santidad que le da el Padre, uno puede hacerlo y en esa oración que uno vive día a día pidiéndole a Él que lo proteja a uno y es muy bonito trabajar en esa pureza y empieza por el ojo, porque por el ojo entran las cosas malas, diría yo, la codicia más que todo, o mira que mi vecino tiene un carrazo, ¿por qué no lo tengo yo? O un hombre ve a una mujer bonita o una mujer ve a un hombre guapo, cosas así que uno tiene que cuidar su ojo en ese sentido. Gracias. Ok, muchas gracias, Miriam. Bueno, ¿alguien más por participar? A mí me gustaría hacer de la forma como lo veo. Pero entonces voy a empezar desde el principio. Voy a bajarte la mano aquí, Héctor y Miriam. Listo. Bueno, o sea, por orden voy a compartir como lo veo. Entonces, mire, desde el principio, nadie pone en oculto la luz encendida. O sea, de entrada ya eso me parece súper profundo. Nadie pone en oculto la luz encendida. O sea, cuando dice la luz encendida, o sea, se refiere a como esa fuente eterna, exacto, como esa fuente que no se apaga, luz encendida, porque en el resto solamente habla de luz, pero como que luz encendida es como constante. Entonces, nadie la pone en oculto ni debajo del almud. Entonces, ¿esto aplicativamente qué es? ¿Se acuerdan que hemos dicho muchas veces que nosotros como creyentes tenemos que sacar las credenciales? Y eso es parte del proceso de madurez, porque de pronto, sobre todo cuando uno está adolescente, aunque yo me sorprendo que mucha gente, o sea, en las congregaciones en donde he estado, o sea, tienen esa personalidad, me parece muy bonito,
yo recuerdo que nosotros cuando estábamos en la universidad nos costaba un poco, hablo por mí, me costaba un poco, porque, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ay, ¿qué van a decir? Que yo, ay, no sé qué. Y esto nos enseña lo que siempre hemos dicho, la escritura nos enseña carácter. Eh, entonces, hay que tener claridad de que nosotros somos creyentes siempre, no solamente cuando vamos a la congregación, no solamente en estos espacios, sino 24/7. No hay un momento en donde nos quitemos el traje de creyentes y decimos, no, bueno, esta noche de despeluque, ya mañana me pongo el traje otra vez. Entonces, hay que tener claro que la luz no se puede ocultar. Eh, Nos vamos a encontrar, y eso es parte del proceso y hay que saberlo, nos vamos a encontrar con personas o que tienen dinero o que son súper estudiados o un grupo de personas que se creen muy eruditos y que son ateos o que van a ver como con menosprecio a quien es creyente y hay que saber que van a pasar esas circunstancias, pero hay que tener carácter, o sea, hay que tener personalidad eh, y saber que pues en este mundo es supremamente normal. O sea, no solamente puede pasar, sino que, o sea, tenemos que desarrollar ese carácter. Entonces, lo primero es, eh, no se puede esconder la luz. Y esto, desde esa es una perspectiva, pero tiene muchas. Otra es, por ejemplo, lo que hablábamos de pronto antes de empezar el estudio. Eh, yo encerrarme por allá en una montaña a estudiar la Biblia yo. Y yo allá en esa montaña, yo la estudio en todos los idiomas, estudio, mejor dicho, los secretos escondidos de la escritura, los 7 rubajos de Apocalipsis, mejor dicho, los desmenuzo. Y eso no sirve de absolutamente nada si yo voy y me encierro allá ermitañamente a estudiar palabras. O sea, tenemos que llevar esto a la práctica. O sea, la luz se tiene que el día a día. Una prueba un buen síntoma, digámoslo así, un buen síntoma, y de hecho tendremos que analizarlo si no nos pasa, porque esto es un síntoma normal entre los creyentes. Un buen síntoma, familiares, amigos que no son del todo creyentes, o sea, que creen en Dios y esto, pero están como a su manera. Cuando tienen problemas nos buscan. Buen síntoma. No porque nosotros seamos wow, sino es por la luz de Adonai que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tienen alguna circunstancia, pues normalmente el ser humano cuando está más afligido busca a Dios. Y si nos buscan significa que hay algo de Dios, o sea, hemos aprendido o Dios nos ha enseñado cosas que permiten que esas personas vean en nosotros que tenemos eso que viene de Dios. Entonces, un buen síntoma es eso. Si nosotros somos los que cuando hay una situación familiar, una situación de amigos, nadie nos busca porque no damos absolutamente nada de sombra, porque los frutos no tenemos, significa que no tenemos frutos. Entonces es importante, o sea, así como también definimos malos síntomas, definimos buenos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa. Lo otro, la lámpara del cuerpo es el ojo. Yo esto lo veo de dos maneras. Una manera es como lo explicaba Eriquiña, que lo veo como que en dónde tienes tú la mirada, tanto literalmente como explicaba Miriam, como figurativamente. O sea, en qué estoy pensando, o sea, en dónde estoy concentrado, ¿sí? Pero también, eso es una manera, que ya pues Eriquiña lo explicó muy bien. Pero otra manera también que me parece aplicable es, pues el ojo es el reflejo de lo que se ve. Es decir, por ejemplo, supongamos que nosotros decimos, ok, somos creyentes, ok, pero nosotros siempre estamos con un aspecto fatal. O nosotros, por ejemplo, sufrimos de obesidad porque no nos controlamos la comida. O sea, uno dice, venga, o sea, Dios nos ha libertado, nos ha llamado de la oscuridad a la luz, somos el templo, pero no soy capaz de controlarme por obesidad. Entonces, o sea, lo veo desde lo más complejo, pero también hasta lo más práctico, o sea, inclusive la presentación. Entonces, por ejemplo, lo que a veces uno ve que es como paradójico, que puedes entrar a un perfil de red social
y con un super versículo y Dios primero, no sé qué, y el tipo o la tipa semidesnudos en la foto, mostrando hasta el apellido. Y uno dice, bueno, qué dice el ojo sobre la luz? O sea, cuando digo el ojo es lo que se ve, o sea, lo que es visible de la persona. Entonces, no puede ser, y es chistoso, o sea, pero a la vez no es chistoso, o sea, es más bien triste. Pero hay esa incongruencia. Entonces, yo lo veo como explica Ariquiña, pero también desde otro punto de vista, lo veo como que tiene que ser congruente, o sea, nuestro aspecto tiene que ser congruente, ¿ok? Y eso aplica a todo, hasta la higiene, o sea, todo, o sea, es como un reflejo de lo que hay dentro nuestro. Y ya, pues eso es lo que quería compartir. Ok, listo. Continuamos entonces. Eriquiña, por favor, del 37 al... Ah, sí, Oscar y Eriquiña se lo dividen. Hasta el 54, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok, ¿hasta dónde la vemos? Yo quiero poner la matemática. Entonces, 17, 8, 1, 8 y el otro 6. Perdón, 7 y 7. Listo. Dice, acá se llama Yeshua denuncia a los fariseos y a los expertos en la ley. Cuando Yeshua terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él, así que entró en la casa y se sentó en la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Yeshua no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo Yeshua, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en la plaza. Hay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre las que andan la gente sin darse cuenta. El 45. Respon- Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices eso también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Pero eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta nación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Y sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros intérpretes de la ley que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entratéis, y a los que entraban se los impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y aprovecharon que había muchas cosas acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ok, Amén. amén. Eriquiña, tu sección, ¿qué te llama la atención en particular? Bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahorita de la lámpara. Estamos hablando de que la lámpara, qué es lo que entra, y acá lo que nos está también diciendo es también qué es lo que tenemos adentro. Entonces, es muy importante siempre examinar nuestros corazones
y como dice la palabra, la circuncisión es importante, pero lo más importante es la del corazón. ¿Por qué? Porque es que lo que hay en nuestro corazón, dependiendo de lo que nosotros sembremos, dependiendo de lo que nosotros aceptemos como verdades, de lo que normalicemos en nuestro corazón, va nuestra mente y de ahí de nuestra mente es lo que hablamos, cómo actuamos, cómo somos, o sea, por eso él les dice, o sea, ellos como yo siempre le he dicho esto, los colmos, de nada, o sea, ellos querían como, ay, una persona que se limpia las manos para comer, un ejemplo. Sí, o sea, para mí eso es higiene. Sí, en ese momento era como, ay, vamos a comer algo súper sagrado, no sé, algo así. Pero él les estaba diciendo como, ustedes le dan importancia a eso, pero a ver, cuando es de ayudar a alguien lo hacen, cuando es de realmente aplicar la Torá. Un ejemplo, me acuerdo de la serie cuando la veía, que era la hora de aplicar la Torá, de cómo ellos eran como fariseos, o sea, qué testimonio. Tú eres un fariseo, supuestamente eres un sacerdote, pero sirves, o sea, le sirves a la gente o te la pasas señalándola, o te la pasas así, o sea, como que ahí me recuerda la serie eso, como él los está cuestionando. Miren ustedes qué es lo que tienen por dentro. Y eso como por esa primera parte. Y tú te Ok, toca. ok. Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es que dice la escritura que el fariseo le rogó. Sí. Y mira que Yeshua o sea, no negó la invitación, o sea, la Ujú. aceptó. Entonces, a pesar de que obviamente más adelante vemos que tenía mucho por exhortarlo, pues mire que aceptó una invitación yo creo que con humildad, porque si alguien no va a rogar con altivez, o sea, si una persona ruega es porque hay humildad. Entonces volvemos al tema inclusive siendo un fariseo, o sea, Adonai con la humildad, o sea, como lo veo yo, ¿no? O sea, no pelea, como cuando uno, a veces el dicho que uno ¿cómo es? Con la educación no se pelea. Bueno, es como si Adonai dijera, con la humildad yo no peleo. O sea, creo que no pasa nunca que alguien con humildad busca a Adonai y por muy sea lo que sea, o sea, la humildad es como una facilitadora, bueno, me llama la atención eso. ¿Listo? Ahora, Perdón, pues, ujú, respecto a la humildad, dice la Biblia, porque el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios se derrite cuando le mostramos humildad, inclusive acá del varón más malo, cuando Dios le iba a dar un juicio y él se humilló y Dios dijo, mire mi siervo acá, cómo se ha vuelto atrás de o sea, y le extendió la misericordia. Dios se derrite, claro, perdón. fundamental. Es que al final la humildad yo la veo muy sinónimo de la capacidad de morirse a uno mismo, ¿no? Para mí eso es humildad. Sí, Sí. negarse a uno mismo. Marta Herrera. De esa primera parte me llama la atención el 41 que dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. ¿Cómo así? O sea, estaba exhortando que lo de afuera no era lo principal, porque no porque no fuera importante, sino porque estaban descuidando lo de adentro, que era lo más importante, ¿cierto? Entonces, basta dar limosna y ya, les pregunto. ¿O de qué se trata ese versículo ahí? Sí, a eso se refiere, Martica. Entonces, mira, bueno, todos conocemos que se relaciona a la otra escena en donde los hermanos cristianos confunden que Yeshua está supuestamente limpiando los alimentos y no lo está haciendo. Lo que está haciendo es eh, enseñando que el rito de lavado de manos que tenían los fariseos y los escribas no es bíblico, o sea, no es un mandamiento de Dios.
o sea, está en contra de las tradiciones de hombres. Entonces, pues al estar en la casa del fariseo, obviamente Yeshua, o sea, todo lo sabe y es simplemente como que aprovecha la situación para enseñar. ¿Listo? Pero Entonces, no me refiero a eso, o sea, no, pero me ya voy allá, refiero, ya ah, voy ok, allá, Martica, esa es la introducción. Es porque nosotros asumimos, entendemos muy claro que lo del tema del lavado de manos, pero de pronto, pues, alguien que pueda ver el video pensará que no lo relaciona. Entonces, ok. ya haciendo como esa explicación del contexto, yo lo veo de esta manera, Martica, y tú tienes mucha razón en esto. De hecho, me lo estaba preguntando mientras tú hablabas. Yo decía, oiga, ¿será que si estos fariseos aplicaran la justicia, aplicaran el servicio, les hubiera criticado por el tema de lavarse de manos? Yo no creo, sinceramente. O sea, aquí la crítica es porque no es un pecado lavarse las manos. O sea, es que eso no No, es el claro. problema. O sea, el problema es, oiga, eso es como cuando en finanzas alguien dice, oiga, usted está ahorrando, ¿cómo es? Ahorrando en centavos y gastando en pesos. O sea, ¿de qué le sirve a usted ahorrar un centavo si va y se gasta 1.000 pesos en algo que no vale la pena? Entonces, es lo mismo acá, o sea, ¿de qué le sirve a usted cuidar lo externo con tanto ímpetu si lo interno, que es lo más importante, es lo más importante? Porque recuerden que citando también lo del lavado de manos, Yeshua explica que lo importante es lo que sale del corazón del hombre. O sea, es lo más importante. Entonces, la crítica es porque adentro pues están llenos de maldad, como dice la escritura. Y eso que tú dices, Martica, me llama mucho la atención porque el que hizo cuando dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. O sea que, como yo lo entiendo, Martica, y tú me dices si estamos en la misma página, es como si lo que ellos hacían era que eh, están como están, o sea, están en su forma de vivir, en donde se cuida mucho lo externo, pero lo interno no, y como que con el diezmo, o sea, entonces, como ha pasado en otras épocas de la historia, o sea, con ofrendas, con diezmo, supuestamente se perdonaban pecados, entonces con el diezmo no, entonces este es el que más diezma, entonces es más santo, entonces este es el que más dinero tiene, entonces es el que más, el más puro, por decirlo así. Entonces, yo pienso que a eso se refiere, ¿no? Adicional a eso, o sea, porque estaba mostrando lo que hay dentro, o sea, lo que hay dentro sale a la luz. O sea, eso no, el propósito de la luz es manifestar la oscuridad que hay dentro. Aquí estaba manifestando Yehoshua la oscuridad que había en los fariseos, porque eso habían aprendido, ¿no? O sea, las formas, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, o sea, las formas a veces le damos prioridad a las formas y no es lo importante. Entonces, aquí en ese verso yo veo justicia y misericordia, ¿sí? O sea, ¿qué estaba pasando? No, acuérdense en el tiempo en que estaban. O sea, las viudas iban todos los días a que le dieran su ración diaria. Quizá no le estaban dando a todos los necesitados, porque Yehoshua volcó todas las mesas de allá afuera del templo cuando estaban vendiendo. O sea, porque se estaban ocupando de cosas que no debían, estaban cobrando más de la cuenta y no estaban dando al necesitado. Justicia y misericordia. O sea, no había justicia y no había misericordia con el necesitado. Entonces, es necesario hacer lo uno, pero no olvidar tampoco lo otro. O sea, la palabra sí, pero aquí justicia y misericordia con el necesitado. Ok. Héctor y Miriam. Y aquí en el versículo 39, Yeshua les dice a los fariseos, limpien lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robos y perversidad. Entonces, él está invitando a esos fariseos a que eso que está adentro, esos robos y perversidad, sean cambiados por caridad. Y una vez que ellos cambien y den esa caridad, ¿sí? De lo que está dentro, entonces todo les será limpio. Así lo entiendo yo. O sea, él está hablando de lo mismo del 39, lo está hablando en el 41. Cambiar, sustituir ese robo y perversidad por caridad.
Yo no sé, ustedes me dirán, yo lo veo como, o sea, así como ustedes han dicho, pero también como muchas veces Martica siempre nos aconseja y nos dice, cuando tengas un diálogo con una persona, hazle preguntas para que la persona cuando vea lo que tú le estás preguntando, se dé cuenta como, oiga, si estoy como que en una onda que no es. Entonces yo lo veo que como que en el 39 les dice cuál es la situación que ellos están utilizando, que ellos están viendo, y es como si él les estuviera diciendo, sí, sigan dando limosna de lo que tienen, de lo como lo que acomodan la forma, las cosas a su forma, y como en otras palabras, y crean que con eso será suficiente y limpio. O sea, o como cuando los papás le decían a uno como, siga así, que así va bien. Obviamente era en forma sarcástica, ¿no? O Mira, no sé por qué lo van sí, así. es como, saben que esto es como, lo relaciono también como cuando a veces, sobre todo en Colombia, bueno, que he visto, eh, es como cuando a veces la gente, por ejemplo, llega a diciembre, colecta, regalo para los niños, que no, que No son pobrecitos los niños. solidarios. Y el resto del año, pues los niños, o sea, como que nadie se preocupa por los niños. Mm. O ese es como el esposo que en el, no sé, en el cumpleaños o en el aniversario de la esposa, mariachi, serenata. Y el resto del año, un patán, un mal esposo. O sea, ¿de qué sirve eso? Si, o sea, es lo que está diciendo. O sea, la limosna, muy bien, bonito, ok, pero ¿qué? O sea, entonces miren que aquí se saca otro principio importante. Nosotros como creyentes, y es lo que procuramos siempre, cuando Adonai nos da la oportunidad de pronto favorecer a alguien, de bendecir a alguien, eh, eso hay que procurar que siempre esté acompañado de palabra y que esté acompañado de servicio, en la medida de lo posible. Cada caso es diferente, cada situación es diferente, pero es importante hacer esa distinción porque por ejemplo, los famosos, entonces Shakira inauguró ahorita en La Guajira un colegio con excelente, muy bueno, espectacular, okay, muy, muy bueno. Sí, pero lo sacó con los fondos que hizo una canción en donde le tiró un veneno terrible a la expareja y lo puso en vergüenza mundial. Entonces uno dice, oiga, este, hay algo que no encaja. O No, sea, o es, más es bien, como cuando, y lo digo así como por poner una generalidad, pero, o sea, no se puede hacer una cosa, como otro caso famoso que hubo en Colombia, que tomaban dinero del narcotráfico para ayudar a la gente. Ah, entonces, mira, aquí traemos la limosna y ya como que no, o que todo lo hacen demás eso. queda limpio. No, es que con esto vamos a hacer cosas buenas. Sí, pero es que ese dinero tiene sangre, pero es que ese dinero es mal habido, ese dinero o evasión de impuestos. Para eso es que hacen Mm. Bueno, para evaluar en impuestos. todo caso, o sea, hay que ir más allá de la carátula, hay que ir más allá de lo, de lo, de lo que se pueda ver. ¿Listo? Eh, bueno, ¿qué más les llama la atención de esa parte de Eriquiña? Miren que el 43, cuando dice, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y esto me parece curioso porque entonces pasa que en muchos lados ya nadie usa los primeros asientos. Cuando a veces va uno a una iglesia no usan los primeros asientos. Entonces, el punto no es tanto eso, físicamente uno sentarse en un primer, o sea, no es pecado sentarse en un primer asiento. El problema es hacerlo con la intención, con el sentido de llamar la atención, de buscar como reconocimiento para sí mismo. Eh, y recordemos que es lo que hablábamos hace algunos miércoles, no me acuerdo, pero que todo lo que nosotros hagamos, o sea, nuestra obligación como siervos, como esclavos de Elohim, es buscar la honra de Adonai. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana, supongamos Oscar le dan la posibilidad en la nueva congregación de pararse al frente o le da la oportunidad de, digamos así, de enseñar un tema. Entonces usted se para enfrente y lo primero que dice es, no, esto
la verdad es que es para gente intelectual y yo lo pude descifrar y lo pude entender y les comparto esto. O sea, usted estaría diciendo que lo que Adonai le enseñó, la gloria es para usted. Entonces, eso será un ejemplo de lo que no se debe hacer. O sea, debemos ser siempre conscientes de que la gloria es para Adonai. Y ahí puse un ejemplo muy práctico, como a nivel espiritual de una congregación, pero esto aplica para todo. Entonces, en mi trabajo, es que no tiene nada que ver con lo espiritual. Sí, pero yo soy consciente de que en mi trabajo, o sea, yo estoy donde estoy por Adonai, para Adonai y porque Adonai lo quiso. Y esto, el ejemplo más claro que tenemos en la escritura es con el mismo Poncio Pilato. El mismo Yeshua le dijo, es como que le dijera, ay, a ver, usted todavía no ha entendido. O sea, usted está aquí es porque se le dio del cielo. Y puede ser muy emperador romano. O sea, tremendo, ¿no? Tremendo. Que Yeshua se estaba sometiendo obviamente, a lo que estaba profetizado, pero ahí vemos un ejemplo claro, hasta las personas que son de afuera, o sea, absolutamente todo es dado del cielo. Entonces hay que saber que nosotros tenemos que buscar siempre la gloria del cielo, la gloria de Adonai, en todo lo que hagamos. El día que nos tomemos un poquito de esa gloria, vamos a estar en problemas. O sea, ténganlo presente porque les aseguro que vamos a estar en problemas. Miren, para otro ejemplo, para la muestra un botón. Moshe se tomó la gloria de alguna manera y no entró a la tierra prometida. O sea, para que veamos la importancia de esto. Y esto es práctico. Entonces, o sea, esto es súper práctico. Todo lo que tenemos, todo lo por donde pasamos, todos los talentos, entiéndase, habilidades, todo para lo que somos buenos, todo para lo que somos malos también, todo es dado del cielo y para el cielo. Entonces, por ejemplo, vi una foto de un edificio en la India, como un rascacielo y arriba una mansión. Y mostraban esa imagen y bueno, los comentarios decían, oiga, increíble que un país como India, en donde hay tanta pobreza, haya un edificio de esos en un país tan pobre como India, o sea, que hay esos extremos tan marcados. Entonces, no puede ser que, por ejemplo, Adonai bendiga a una persona y sea multimillonaria y alrededor todo el mundo llevado. O sea, para eso no es. O sea, todo lo que Adonai nos da es para su gloria. Y esto aplica con dones, con habilidades, con absolutamente todo. El que tiene voz y canta, el que todo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se puso? Es que no. Ok, Oscar, de la parte que leyó, ¿qué le llama la atención? Es lo mismo, como que empecemos. Después de eso, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, aquí ya hay como otro tipo de personaje. Sí, porque primero era un fariseo, ¿no? Que lo invitó a... Venga, pero yo quedé con esa duda. Cuando la escritura dice hay un intérprete de la ley, porque aquí habla de un escriba y de un fariseo, ¿ok? Cuando dice un intérprete de la ley, o sea, eso no vendría a ser como un fariseo también. Martica, estás en mute. como unos Cuando académicos. se habla de fariseos, intérpretes de la ley o escribas, son personas que tienen conocimiento de la Torá. Acuérdense que la mayoría de las palabras de las personas, muchas no leían, muchas no sabían leer, pues, y no tenían los libros de la Torá, era lo que escuchaban única y exclusivamente, o sea, iban de Shabbat en Shabbat a aprender. Entonces era lo que escuchaban solamente. Entonces, estos eran doctos en Torá, o sea, los escribas, los fariseos y los, o sea, traductores, fariseos, intérpretes de la ley, o sea, ellos sabían leer la Torá, Pero un leían intérprete la de la Torá. ley O probablemente sea, era un eso no era fariseo. cualquiera, eso no era cualquiera, porque podían entrar a la sinagoga y coger los libros y leer.
Eso no Claro. lo podía hacer cualquiera. Pero mi pregunta es si era un fariseo o un escriba, probablemente, ¿no? O sea, que sea un intérprete O sea, de la ley. habían Les- 3 o 4 Un ramas fariseo de... es un religioso. religioso. Un escriba es, o sea, Un escriba es uno que transcribía la Torá. Transcribía la Torá. Claro, pero hacía la copia. Intérprete de la o sea, ley debe ser a un lo- maestro. claro, pero a lo que voy es que esos 3 conocían de la ley, conocían de la Claro, Torá. No claro, importa que la tenían ahí. escribiera, el otro que la interpretara y el otro que la enseñara. Conocían de Torá, mientras que el vulgo, los demás, no conocían de Torá. De Era lo acuerdo. que les enseñaban. Yo tengo entendido que el intérprete de la ley es como el abogado hoy en día. Y creo que Pablo estaba en esa categoría. Pues Ok. Que acuérdense que en esa época habían Gamaliel y Como un Gilel, maestro, que eran Miriam. los maestros de Torá, que sí, o sea, no, como nosotros, ¿qué querrá decir esto? Entonces ellos decían y tenían sus formas de decir qué era lo que la Torá quería decir ahí, Ujú. pero eran Por conocedores eso, de Torá. aquí están el contraste, o sea, primero el fariseo que porque se lavó las manos, ¿sí? A lo mejor él lo hacía por su tradición Legalista. religiosa, lo hacía. Pero entonces luego aquí le exhorta de pronto al intérprete de la ley, que posiblemente fue quien leyó el versículo de los sacrificios del templo, interpretó, enseñó y estableció lavar las manos para que el fariseo pues lo hiciera en su rito, ¿sí? Eso es más o menos como lo que yo entiendo. Y aquí lo exhorta. Hay de ustedes intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden ni llevar. Pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis. O sea, sí, es como yo leo, yo entiendo que se debe hacer así, lo impone y posiblemente aquí los exhortan que ni siquiera lo ejecuta, pero sí ponen la autoridad en otros que son los fariseos, que son los que como que eran la Mira, cara aquí más encontré que visible. los fariseos y los escribas, los dos eran intérpretes de la ley. Y el intérprete de la ley sencillamente era una persona que se dedicaba al estudio de las escrituras. Bueno, pero, Conocimiento de las escrituras. ok, pero Mosque, aquí cuando habla, porque estaba pensando que si esto aplica para cuando una persona, por ejemplo, dice predica, pero no aplica, pero no creo que se refiere a eso, porque está hablando de como de mandamientos de hombres, o sea, cuando dicen cargas que son pesadas, significa que no provienen de Dios. Entonces, aquí lo que les está diciendo es, ustedes se inventan muchas vainas, ustedes se Sí, ponen a claro. agregar Como lo cosas de, que no son. como lo de caminar tanto distancia en Shabbat. Sí, sí. O sea, No, mira, no nos vayamos lejos. Hoy en día, y hasta en comunidades cristianas, o sea, no solamente como en comunidades mesiánicas, o sea, yo creo que es cuestión del hombre, o sea, cuando, Claro. no sé por qué hay como eso yo siempre he pensado esto, es como hay gente que tiene mucho dinero y se mete a la política y yo digo, pero ¿por qué? Ya son millonarios, ya tienen dinero, ¿por qué una persona se metería a política? Es algo que no entiendo, pero asumo que es por el tema del poder, o sea, de control sobre las personas. Y yo creo que ese mismo principio, esa misma sensación, de pronto es la que estas personas, o sea, ocasiona que estas personas pongan cargas, porque por algún motivo cuando le ponen cargas a las personas, como que, yo no sé, como que los mantienen sometidos, tal vez, no sé qué es, pero es una cosa impresionante. Y creo que todos en menor o en mayor grado que hayamos pasado por alguna congregación, o sea, podemos tener ejemplos de estas cosas, porque, repito, esto pasa desde las comunidades cristianas, mesiánicas, y el judaísmo ni hablemos. Entonces, Pone lo que más llaman miedo a Dios. O sea, si usted no se lava las manos, castigo. Cuando el mismo Pecado, de ahí era el Yeshua pecado. exhorta, más importante lo sabe que tiene puede ser, esa es una de las herramientas fuertes de cargas pesadas, Mosqui, el tema del miedo, de predicar con miedo. Sí. O sea, yo eso estoy muy en contra, eh, porque se usa mucho y eso vende mucho. O sea, el miedo, cuando a uno le dicen, mire, le cogen, no sé,
un ejemplo, mira aquí Daniel, mira esta profecía y le hacen ahí un 2x3 que tenga un poco de sentido y le dicen a uno, oiga, en el 2025 se acaba el mundo, pero está entre estas fiestas y estas fiestas. Eso vende como pólvora, o sea, eso se prende como pólvora, vende muchísimo. Entonces, el miedo es o por ejemplo, Cohíbe. no, es que todas las enfermedades psiquiátricas son espirituales. Y si usted no hace esto, entonces le va a venir una enfermedad. O sea, todo eso cohíbe de como atemorizar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cuando somos luz, a veces uno piensa que, ok, nos separamos del mundo, pero es que desafortunadamente también hay mucha cizaña y hay muchos círculos en donde también está la escritura de por medio. Y aquí tenemos un ejemplo claro, o sea, ¿dónde estaba más la escritura de por medio que en medio de escribas, intérpretes de la ley y fariseos? En ningún lado en Israel, o sea, en ningún lado. Y en esos círculos, o sea, recordemos que Yeshua está diciendo esto en círculos en donde la escritura se suponía que era el centro. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque ya aquí es como que hay que tener un discernimiento mayor. Entonces, hay que saber, miren, y todas las cosas se repiten. Que ahora se usen otras palabras o que ahora se compartan en redes sociales, que antes era obviamente cuando iban a las sinagogas, etcétera, pero ahora se comparte en redes sociales, lo decoran, o ahora, qué sé yo, o sea, pero el principio es el mismo y esto nos da discernimiento. Entonces, el día de mañana, cuando escuchemos a alguien, no, ¿qué tal? Y como que imponiendo miedo, imponiendo cargas, ya uno empieza a discernir, esto me suena como a... Entonces, la importancia de contextualizar esto, de no verlo solamente como allá, sino que las cosas siempre las cosas se repiten. Entonces ya uno va aprendiendo a discernir. Listo, ¿qué más, Mosqui? Esta parte sí no la tengo muy clara, la verdad. ¿Cuál? Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis Yo creo que es por sepulcros. lo siguiente, Mosqui. Usted ve que, por ejemplo, en Israel, cualquier sepulcro de David, de cualquier medio profeta, ya de una vez le hacen, mejor dicho, lo vuelven un sitio religioso, hasta Sagrado. idolátrico, sí, hasta idolátrico, sagrado. Entonces, yo pienso que es esto, o sea, oiga, ustedes, o sea, son conscientes de que vuestros padres los mataron a los profetas y ustedes van y le construyen el súper, o sea, ya después de muerto, van ahora sí a venerarlo, o sea, hipócritas, o sea, es como quien dice, en vida no los reconocieron, no aceptaron el mensaje, eh, pero ya después de muertos, ahora sí le van a hacer el super sepulcro. O sea, ya no tiene sentido. Es como consentir las obras de los padres. Yo lo veo de esa manera. O sea, es el mismo principio. Se fijan en lo exterior y en lo interior nada. O sea, ya de vivos entiéndase como si fuera la analogía con lo de adentro. Entonces, lo de adentro no le preocupa, o sea, no les prestan atención. Es decir, cuando estaban en vida o el mensaje de ese profeta no lo escuchan, pero ya muerto ahí sí, por fuera sí le prestan atención. O sea, le están prestando importancia o le están prestando atención a lo que no es importante. Es el mensaje que está diciendo ahí. Entiendo yo. Y por último, bueno, esto es lo que yo he entendido, no sé si lo he entendido mal, el 52 que dice, y hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impiden, o sea, cuando se refiere a quitar la llave de la ciencia es como cortarle a las demás personas la posibilidad de ellos mismos indagar y estudiar sobre esas interpretaciones de la ley, Sí, o lo entiendo mal. Claro, sí, ¿no? el conocimiento. O sea, acuérdate que en esa época pocos sabían leer.
escuchaban Torá de Shabbat, o sea, no les estaban enseñando la Torá, sino las leyes que ellos se inventaron, las leyes humanas. Entonces, ¿cómo iban a despejar el camino si no les estaban enseñando sino leyes humanas? ¿Sí? Entonces, esa es la forma de impedir que entren, o sea, leyes humanas. También como de que les niega la posibilidad de que de pronto algunos sí se daban cuenta, un ejemplo, los apóstoles se dieron cuenta gracias al Ruach de que Mashiach se hizo hombre y ellos eran como no negándoles, sino como diciéndoles como no, o sea, ustedes, o sea, nosotros que estudiamos y ustedes, sí, o sea, como desmeritando ese conocimiento que ellos tenían. Y buscaron Ah, al mismo Yeshua ponerle tropiezo. Exacto, tropiezo. Entonces, venga, vamos a este caso. Mire esto, a ver, o sea, como a... Y entonces, siendo así, esto sería una exhortación, o sea, a hoy para que toda la gente, o sea, tenga el espíritu inverso, o sea, Ujú. de buscar esa ciencia, pero me refiero a qué ciencia, a la de indagar en la palabra, o sea, estudiar, Claro. estar pendientes, aprender, ¿sí? O o sea, sea, eso se es llama una como aparato invitación, crítico. Sí, o sea, claro, es una invitación para estudie, mejor dicho. discernir y para discernir, ¿cómo decirlo? Como para discernir y escudriñar directamente las escrituras. O sea, miren que eso pasa mucho hay varias religiones que tienen libros escritos por X o Y. Y lo que siempre a veces me he encontrado con personas de esas religiones, me dicen, ay, ese libro es buenísimo, no sé qué. Yo digo, bueno, sí, siempre y cuando no contradiga la escritura, es válido. Pero entonces, a veces ese es el problema, o sea, eso sería un equivalente hoy en día. No, que este lo escribió esa persona que fue la fundadora o el fundador de esta religión. Puede ser Pepito Pérez, pero si va en contra del Evangelio, no aplica. Puede ser el libro del judaísmo más vendido, puede ser el Zohar, la Mishnah, los Targumim, lo que sea. Si va en contra del Evangelio, no. Entonces, o sea, es más o menos ese filtro y aplica o sea, la verdad que aplica para muchos escenarios. Y a veces que ni siquiera escondidamente van en contra del Evangelio, de la Torá, ni siquiera, sino distraen del Evangelio, de la Torá. O sea, a veces nos metemos en unas lecturas, no sé, una novela o qué sé yo, y le dedicamos 3 horas a leernos una novela o yo qué sé, no sé cuál, o un tema de interés, pero nos va cogiendo ventaja y nos va cogiendo ventaja y le dedicamos demasiado tiempo a otras cosas y no buscamos el conocimiento. Entonces, al distraernos del verdadero conocimiento, no estudiemos una Hagamos otra carrera, actividad, sí, no se trata de eso, ¿no? Sino que se nos olvida leer y entonces ya el conocimiento que debemos tener de la Torá, eso no viene por ósmosis, hay que leer, hay que estudiar. correcto. Ok. eh, mm, mm, mm. Bueno, y por último, ya para ir cerrando, eh, miren lo que pasa. Miren esto que también es un comportamiento muy humano y tenemos que analizarlo con ojos espirituales y también pues con ojos normales. ¿Qué pasó cuando Adonai los exhorta, cuando los acusa? Una persona humilde empieza a decir, oiga, sí tiene como razón, reconoce. O sea, el primer paso siempre es reconocer, pero miren el comportamiento que ellos toman. Entonces ellos lo que hacen es que, me atacó, contraataco. Fundamental. Miren, esto es un principio de discernimiento súper importante. Y para todo, repito, para trabajo, para en la congregación, para nosotros mismos, cómo debemos actuar. Entonces, Oscar, es que usted, no sé,
algo, lo exhorto. Y usted, pero Cris, pero es que yo también me acuerdo que lo vi a usted mal parado, no sé qué. Entonces, aclaro, si es verdad, no pasa nada, me puede exhortar, pero el problema es que no sea tan cierto. No, a mí como que sí me hago entender porque eso demuestra que usted lo que quiere hacer es atacarme para evadir su responsabilidad de ser exhortado y admitir un error. Entonces, esto es importante. Entonces, primero para nosotros, si nos exhortan, callémonos. Que no estamos de acuerdo, callémonos. Vamos a analizarlo, porque a veces puede ser que somos humanos, puede ser que a veces en el momento no lo reconozcamos, no lo veamos, no lo aceptemos, pero siempre, mejor dicho, todo menos esta actitud, menos contraatacar, o sea, nunca contraatacar, nunca contraatacar. Si alguien nos está exhortando, vamos a callarnos. Que no estoy de acuerdo. Me pasó relativamente hace poco, que en la congregación hicieron como una exhortación por el tema del tiempo y puntualidad, etcétera. Y mi primera impresión fue como, empecé a sacar mil excusas y yo decía, no, espérese. Vamos a primero a ver qué es eso, o sea, quiero que la exhortación me aplique. O sea, miren, o sea, esa es la diferencia que debemos tener, o sea, debemos querer que la exhortación nos aplique porque significa que vamos a mejorar, significa que vamos a cambiar algo, que vamos a ejercitarnos en la santidad, ¿no? Entonces, debe ser todo lo contrario a como ellos hicieron acá. ¿Listo? Okay. La provocación. Evitar no caer, no caer, en la provocación. Importante, porque este es el modo operandi de quien no es humilde, este es el modo operandi de quien no le importa ejercitarse en la santidad, provocar. Entonces, imagínense que hubieran provocado a Yeshua y que Yeshua hubiera caído en esa provocación. Pierde una vez peso absolutamente toda la exhortación que hizo, por mucho que sea cierta. Por mucho que sea cierta. Entonces, y estos son principios, o sea, aquí los mencionamos como a nivel espiritual, pero estos son principios que son súper importantes a nivel también emocional. Entonces, no caer en las provocaciones, no caer en las provocaciones. O sea, está súper claro. No quiero ni explicarlo más porque me parece que está súper claro. Bueno, chicos, ¿algo más o damos por terminada el estudio de hoy? Ya por fin terminamos el capítulo 11, después de no sé cuántos miércoles. Van como 4 miércoles. Bueno, chicos, si no es más, entonces vamos a ir cerrando por acá el video y ya nos despedimos. Bueno, shalom.